Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que presentamos en este capítulo es la SP 352 de agosto 23 del 2023, radicado 58985, y el magistrado ponente es el doctor Fabio Ospitia Garzón. Si bien esta sentencia trata sobre el delito de lesiones personales culposas, la disertación más importante que ella contiene es la postura de la Corte frente al carácter querellable de los delitos de lesiones personales culposas y las reglas sobre la acreditación de la querella y la conciliación. Y en lo personal me gusta mucho presentar esta sentencia, dado su importancia, porque en ella la Corte aclara las confusiones en algunos abogados, ya sean como apoderados de víctimas o los defensores o las mismas víctimas que o no conocen de la obligatoriedad del requisito de procedibilidad como lo es la querella o los delitos que son querellables, como también qué contenido mínimo deben presentar los oficios ante la Fiscalía, además de la viabilidad de los momentos y la forma mínima en la que la Fiscalía puede acreditar dichos requisitos en las diferentes etapas del proceso penal. Y es entonces en cuanto al asunto que la Corte resuelve el recurso de casación interpuesto por el defensor de un señor en contra del fallo proferido el 12 de agosto del 2020 por el Tribunal Superior de Pereira. Este tribunal confirmó parcialmente la condena emitida el 14 de julio del mismo año por el Juzgado Tercero Penal Municipal de la misma ciudad y por el delito de lesiones personales culposas. Ya en cuanto a los hechos, estos se tratan que el 20 de junio del 2014, el aquí procesado conducía un autobús de servicio público en el que se transportaban varias personas. A las 3:40 de la tarde, cuando transitaba por el kilómetro 5 más 950, invadió el carril ocupado reglamentariamente por la víctima, quien conducía un automóvil. De esta forma, este procesado causó un accidente de tránsito en el que resultó mortalmente lesionada la víctima. En ese mismo accidente resultaron heridos 3 pasajeros del autobús, a quienes les generaron las siguientes consecuencias. Al primero, una incapacidad médico-legal de 25 días. Al segundo, una perturbación funcional transitoria del órgano del sistema nervioso central. Y al tercero, una incapacidad médico-legal de 40 días. Los antecedentes procesales relevantes son largos, pero súper importantes. El 24 de agosto del 2017 se realizó la imputación por los delitos de homicidio culposo por la señora que estaba conduciendo el automóvil y lesiones personales culposas por los pasajeros del autobús. El 21 de mayo del 2019 se dispuso la ruptura de la unidad procesal porque se celebró un acuerdo frente a los perjuicios derivados de la muerte de la señora que iba conduciendo el automóvil, por lo que el proceso continuó por los delitos de lesiones personales culposas. El 14 de julio del 2020, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira condenó al procesado a la pena de prisión de 9 meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de término, la privación de la conducción de vehículos automotores por 20 meses y una multa equivalente a 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el juzgado consideró improcedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Entonces, de acuerdo a esta condena, la defensa hizo el recurso de apelación, en donde se orientó a rebatir la valoración de las pruebas. Por ello, entonces, activó la competencia del Tribunal Superior de Pereira, quien tomó las siguientes decisiones en el fallo que emitió el 12 de agosto del 2020. Ese tribunal primero confirmó la condena en lo que respecta a las lesiones sufridas por una de las víctimas bajo el juramento de no estarse frente a un delito querellable, en atención a las secuelas que tuvo esta víctima sobre perturbación funcional transitoria del órgano del sistema nervioso central.
Segundo, el tribunal ordenó la cesación del procedimiento frente a los otros delitos de lesiones personales culposas, porque según él no se agotó la conciliación regulada en los artículos 522 de la Ley 906 del 2004, que era obligatoria para ellos toda vez que se trataba de delitos querellables, porque las víctimas sufrieron incapacidad médico-legal inferior a 60 días. El tribunal también realizó el descuento punitivo y a raíz de ello entonces los apoderados judiciales de las dos víctimas interpusieron un recurso de reposición en contra del fallo de segunda instancia, alegando que el acta de conciliación reposaba en el despacho de la Fiscalía, donde se adelantó este asunto antes de la ruptura de la unidad procesal por el acuerdo logrado frente al delito del homicidio culposo. Entonces estas víctimas anexaron el referido documento. Por su parte, el defensor del procesado se opuso a la pretensión de los recurrentes, argumentando que la Fiscalía no acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción penal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal. Y entonces, el 18 de diciembre del 2020, el Tribunal Superior de Pereira decidió mantener el fallo recurrido, sosteniendo que, primero, el acta de conciliación no fue incorporada durante las audiencias de imputación, acusación, preparatoria o juicio oral. Segundo, las víctimas estuvieron debidamente representadas desde la audiencia de acusación y sin embargo no se reclamó la incorporación del referido documento. Y tercero, la Ley 906 del 2004 prohíbe la incorporación de pruebas durante el trámite de recurso de apelación. De acuerdo a ello, el defensor del procesado interpuso recurso de apelación en contra de este fallo de segunda instancia. Así pues, en la demanda de casación, el defensor, por la senda de la causal de casación prevista en el artículo 181, numeral primero de la Ley 906 del 2004, plantea que el tribunal omitió lo dispuesto en los artículos 74 y 522 de esta ley, porque en su orden establecen, primero, el delito de lesiones personales con perturbación funcional transitoria es querellable. Segundo, por tanto, entonces debió agotarse el requisito de conciliación, dado que la Fiscalía no aportó los documentos atinentes a la querella y a la conciliación. Concluyendo entonces el defensor que se incurrió entonces en la exclusión evidente de esa específica norma que existe, está vigente y que debió aplicarse igualmente. Añadió también este defensor que el juez de segunda instancia incurrió en la violación directa de la ley material, error que va en desmedro de su defendido porque se le condenó por las lesiones de la víctima anteriormente mencionada, siendo lo procedente ordenar también la cesación del procedimiento a favor del acusado, por lo que solicita a la Corte dar por probado el cargo formulado en contra de la sentencia proferida por el tribunal y por consiguiente casar la sentencia. Estos argumentos también fueron reiterados en la sustentación. En cuanto a la Fiscalía, la delegada pidió desestimar la pretensión porque primero, al inicio del juicio oral, la juez le preguntó al defensor desde cuándo estaba actuando, a lo que él le contestó que desde siempre, conciliación en Fiscalía. Segundo, durante la imputación, acusación, juicio oral y la sustentación de la apelación, el defensor guardó silencio frente a la conciliación preprocesal. Tercero, en el trámite del recurso de reposición interpuesto en contra del fallo de segundo grado, las víctimas aportaron el acta de conciliación. Y cuarto, las reglas de la prueba dispuestas para los debates para la responsabilidad penal no aplican para la acreditación de requisitos procesales. Y el Ministerio Público también se opuso a la pretensión, dado que primero el demandante a su manera dejó constancia en el juicio oral sobre la celebración de la conciliación. Segundo, no se trata de la falta de acreditación, sino de la acreditación deficiente de dicho requisito. Tercero, el demandante convalidó dicho yerro toda vez que no intervino para que el mismo se corrigiera. Cuarto, no se trata de la demostración de los hechos jurídicamente relevantes, sino de la acreditación de un requisito de procedibilidad. Quinto, el tribunal debió limitarse a resolver el debate suscitado sobre la responsabilidad penal del procesado. Sexto, acceder a la pretensión del demandante implicaría la violación de los derechos de las víctimas por ser un ritualismo excesivo. Y séptimo, para el Ministerio Público,
El defensor participó de la audiencia de conciliación y ahora alega la falta de prueba de esa diligencia, lo que resulta transgresor del principio de buena fe. Y en consecuencia, la Corte aquí presenta sus consideraciones en primera instancia, ratificando lo por ella explicado en cuanto a que la admisión de la demanda se entiende superada en sus defectos, por lo que no se hará énfasis en los errores en que incurrió el impugnante, salvo en lo que resulte necesario para la solución de este asunto. Entonces procede a hacer un recuento de la siguiente manera. Retrotrae la sala que el tribunal concluyó que la Fiscalía no acreditó la realización de la audiencia de conciliación que resultaba obligatoria frente a los delitos querellables de acuerdo al artículo 522 de la Ley 906 del 2004. Además, este adquent señaló que este requisito solo es obligatorio frente a las lesiones sufridas por dos víctimas debido a que sus lesiones generaron incapacidades médico-legales inferiores a 60 días sin secuelas. En su opinión, el del adquent, el delito de la víctima por la que emitió el fallo condenatorio por presentar perturbación funcional transitoria no es querellable, toda vez que sus lesiones dejaron una secuela de carácter transitorio. Y consideró además que el acta de conciliación aportada por las víctimas en la sustentación del recurso de reposición no puede ser valorada porque no se incorporó según las reglas probatorias dispuestas para el juicio oral. Retrotrayendo lo dicho por el casacionista, recordemos entonces que este consideró primero que el delito de lesiones personales culposas con perturbación funcional transitoria es querellable a la luz de lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley 906 del 2004. Segundo, para este casacionista, la Fiscalía no acreditó la celebración de la audiencia de conciliación. Y tercero, por lo tanto, el tribunal también debió disponer de la cesación del procedimiento en lo concerniente a las lesiones culposas sufridas por esta víctima. Y en lo que respecta a la Fiscalía y el Ministerio Público, aceptan estos que el delito de que fue víctima quien presenta la perturbación funcional transitoria, ese delito es querellable, pero sostiene que aunque precariamente durante la actuación sí se demostró la celebración de la audiencia de conciliación de que trata el artículo 522, déficit que fue convalidado por la defensa. Entonces, siguiendo con estas consideraciones, para resolver el asunto, la sala trata el siguiente derrotero. Primero, reiterará su postura del carácter querellable de los delitos de lesiones personales culposas. Segundo, retomará y aclarará las reglas sobre la acreditación de la querella y la conciliación. Tercero, verificará si ello se acreditó en ese proceso, analizará los errores del tribunal y por último, expondrá la solución del caso en concreto. Por lo tanto, al reiterar su postura del carácter querellable de los delitos de lesiones personales culposas, la Corte ratifica que los delitos son querellables. Esto de acuerdo al artículo 74 de la Ley 906 del 2003 que consagra las conductas punibles que requieren querella, entre ellas las lesiones personales culposas sin ninguna excepción. Esta regulación se ha mantenido invariable a lo largo de los años, con excepción a lo establecido en la Ley 1142 del 2007, donde se dispuso que tendrán dicho carácter las conductas de lesiones personales culposas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad que supere 30 días. Pero incluso bajo la vigencia de dicha regulación, con la Ley 1453 del 2011, se regresó a la redacción ahora vigente. La sala dejó sentado que sus contenidos no afectaban el carácter de querellable de las conductas de lesiones personales culposas, las que comprendían sin excepción. De ahí que para evitar que el error cometido por el tribunal se repita, resulta para la sala imperioso recordar los principales fundamentos de esta conclusión, reiterados entre otras en la decisión CSJ SP 7343 del 24 de mayo del 2017, radicado 47046, que es la que veremos a lo largo de esta sentencia y que relata. Entre comillas, es evidente que la finalidad de la Ley 1142 del 2007, al modificar la redacción del artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, fue la de sustraer del procedimiento penal ordinario las conductas que, por virtud de la Ley 1153 de ese mismo año, pasarían al régimen contravencional.
con ese propósito migraron del listado de delitos querellables del Estatuto Procesal Ordinario con destino a la Ley de Pequeñas Causas, entre otras las lesiones personales sin secuelas, tanto dolosas como culposas, que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad hasta de 30 días. Y algunos delitos contra el patrimonio económico como lo es el hurto, la estafa, el abuso de confianza y el daño en bien ajeno, siempre que la cuantía de los mismos no superara los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero es necesario tener en cuenta que las variaciones introducidas al artículo 74 procesal no repercutieron en la naturaleza de los delitos trasladados de régimen, porque la Ley 1153 del 2007 en su artículo 34 adoptó la querella como regla general del procedimiento, exceptuada solo en casos de captura en flagrancia. En consecuencia, el traslado de conductas desde el Código Procesal Penal al régimen de pequeñas causas, efímero por demás dado que este último fue declarado inexequible mediante sentencia C-879 del 2008, nunca implicó que se alterara el carácter querellable de cada una de aquellas. De esa manera es claro que la finalidad de la modificación del precitado artículo 74 nunca fue la de habilitar la investigación oficiosa respecto de algunos delitos allí consagrados. La única razón entonces por la que operó la reducción de la expresión lesiones personales culposas a la de lesiones personales culposas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad que supere 30 días fue la de excluir de aquella, antitécnicamente claro está, los atentados contra la integridad sin secuelas consistentes en incapacidad para trabajar o enfermedad por un número de días igual o inferior al allí establecido. Ello por cuanto se reitera, esta última conducta sería procesada como contravencional. Y si bien la categoría lesiones personales culposas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad que supere 30 días parecería referirse a un solo tipo de lesiones, la prevista en el inciso segundo del artículo 112, lo cierto es que otras partes de la literalidad del artículo 74 permiten sostener que sigue abarcando también las que producen secuelas transitorias o permanentes. En efecto, la técnica de redacción de esa norma consiste en mencionar la especie delictiva seguida del artículo del Código Penal que tipifica, este último encerrado en paréntesis. Frente al delito bajo examen, la expresión al inicio referida se acompañó del artículo 120, el cual tipifica la modalidad culposa de todas las formas de lesiones personales, sin que esa disposición fuera restringida con la mención posterior del artículo 112, inciso segundo. Además de lo anterior, el artículo cuarto de la Ley 1142 del 2007 mantuvo el requisito de la querella para las lesiones personales con deformidad física transitoria y las lesiones personales con perturbación funcional transitoria, siendo así un entendimiento que excluya del listado las lesiones culposas diferentes a las que solo originen incapacidad o enfermedad superior a los 30 días implicaría una distinción irrazonable frente a la cual, si la conducta que genera aquellos resultados transitorios es dolosa, presupone la petición de la parte interesada, pero si es culposa y menos grave por ende, operará la persecución estatal oficiosa. Por consiguiente, conforme a lo anterior, en vigencia de la Ley 1142 del 2007, las lesiones personales culposas, con excepción de las que consistieran en incapacidad para trabajar o enfermedad por 30 días o menos, que por un breve lapso pasaron a ser contravencionales, mantuvieron la naturaleza de delitos querellables que les fue asignado originalmente por la Ley 906 del 2004 y que permanece hasta la fecha actual, aún luego de la reforma implantada con la Ley 1453 del 2011. Esta última ley, frente al artículo 74, no hizo más que volver a la redacción inicial, es decir, a aquella que incluía todas las conductas punibles que transitoriamente se trasladaron al régimen contravencional. Y
Y ya pasando a lo que toca con respecto a la acreditación de la querella y la conciliación de que trata el artículo 522 de la Ley 906 del 2004, entonces la Sala presenta la posición actual que ella tiene y que está vinculada con la decisión CSJSP 7343 de mayo 24 del 2017, esa que habíamos hablado en cuanto al radicado 47046. En este radicado, la Sala analizó la siguiente realidad procesal. Primero, en este radicado se trataba de un delito querellable. La Fiscalía se limitó a asegurar que la querella fue interpuesta, pero no suministró información suficiente frente a todos los elementos de ese requisito, tales como la fecha de interposición. Tercero, en las audiencias de imputación, acusación, preparatoria y juicio oral, la defensa guardó silencio frente al cumplimiento de estos requisitos. Y cuarto, al afrontar el recurso de apelación, el magistrado ponente ofició a la Fiscalía pidiendo que remitieran un dictamen médico-legal y la querella. En este caso, la Sala estableció las siguientes reglas para el radicado 47046. Primero, la querella y la conciliación preprocesal no son hechos jurídicamente relevantes. Segundo, su verificación debe hacerse en la audiencia de imputación. Tercero, si la Fiscalía omite su acreditación y el juez de control de garantías no realiza el respectivo control, la verificación puede hacerse en la audiencia de acusación destinada al saneamiento del proceso. Cuarto, incluso en este aspecto puede ser constatado durante el juicio oral. Quinto, si su acreditación se hace deficientemente y la defensa guarda silencio, se entiende convalidada la irregularidad. Sexto, esta verificación está cobijada por el principio de libertad probatoria. Séptimo, su constatación puede hacerse con la manifestación que haga el fiscal, siempre y cuando suministre información suficiente para dar por cumplido el requisito. Y octavo, durante el trámite de la apelación no es factible que el juzgador solicite información sobre la querella y la conciliación preprocesal. Por lo tanto, la Sala hace las siguientes aclaraciones con respecto a la verificación de la querella y la conciliación preprocesal, que no está sometida a las reglas dispuestas para la demostración de los hechos penalmente relevantes. ¿Esto por qué? Porque, como se indicó en precedencia, no se trata de la demostración de los hechos penalmente relevantes frente a los que se activan todas las garantías dispuestas en la Constitución Política, diversos tratados sobre derechos humanos y la Ley 906 del 2004. De hecho, el escenario principal de la verificación de estos requisitos de procedibilidad es la audiencia de imputación. No se discute que la misma no esté destinada a la práctica de pruebas y mucho menos que puedan ser tenidas en cuenta para la demostración de la responsabilidad penal. Además, la constatación que debe hacerse por el juez de control de garantías no constituye una prueba a la luz de lo dispuesto en el artículo 372 de la Ley 906 del 2004, donde los fines de la prueba es llevar al conocimiento del juez, más allá de toda duda razonable, los hechos y las circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Ello explica por qué la verificación de estos requisitos puede hacerse por conducto de las manifestaciones del fiscal. Frente a los hechos penalmente relevantes, no se discute que los alegatos de las partes no constituyen prueba. Al respecto, debe aclararse que para la verificación de estos requisitos también resultan útiles las manifestaciones que haga la defensa, toda vez que primero no existen razones para concluir que las constancias que deje la defensa sobre este tema tienen menor valía que las expuestas por el fiscal. Y segundo, no parece razonable que la defensa esté interesada en dar por acreditado un requisito de procedibilidad inexistente, toda vez que ello sería contrario a sus intereses. Por lo tanto, es claro que la verificación de los requisitos de la querella y la conciliación preprocesal no están sometidos a las reglas de prueba aplicables a los presupuestos fácticos de la responsabilidad penal, como lo sería el descubrimiento probatorio, la solicitud durante la audiencia preparatoria y la práctica durante el juicio oral. Lo anterior se aviene a lo dispuesto en el artículo 372 de la Ley 906 del 2004 sobre los fines de la prueba,
que se reducen a la demostración de los hechos penalmente relevantes según se acaba de indicar. También se ajusta a lo previsto en el artículo 519 de dicha ley, que consagra las reglas generales para las diferentes formas de justicia restaurativa, dentro de las cuales está la conciliación prevista en el artículo 522, que por su importancia para el caso aquí estudiado se destaca el numeral tercero. La participación del imputado, acusado o sentenciado no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos ulteriores. Y el numeral cuarto, que dicta: el incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento para una condena o para la agravación de la pena. Entonces, el siguiente punto que la Corte presenta en esta sentencia es el punto de equilibrio entre los intereses en juego. Para la Corte, las reglas sobre la verificación de la querella y la conciliación preprocesal deben orientarse a lograr un punto de equilibrio entre los siguientes aspectos constitucionalmente relevantes. El primero, impedir que el Estado intervenga penalmente en un conflicto interpersonal sin estar facultado para ello, por la inexistencia de los referidos requisitos habilitantes. Y segundo, evitar en cuanto sea posible que las víctimas del delito terminen siendo afectadas por las omisiones de las partes y los jueces en la verificación de dichos requisitos procesales. Por lo que, de acuerdo a lo dicho, un punto de equilibrio puede lograrse a partir de las siguientes reglas. Primera, la Fiscalía debe acreditar estos requisitos en la audiencia de imputación. Segunda regla, si no lo hace, debe ser requerido por el juez de control de garantías. Tercera, si el asunto no se somete a esta regla general, la falencia puede ser corregida por el fiscal en la audiencia de acusación. Cuarta regla, en esta audiencia, el juez de conocimiento debe constatar la existencia de dichos presupuestos. Quinta, la defensa tiene la posibilidad de exigir la verificación de los mismos. Sexta regla, incluso durante el juicio oral se puede aportar dicha información. Séptimo, la existencia de la querella y la conciliación preprocesal puede acreditarse por cualquier medio, incluyendo las manifestaciones del fiscal y del defensor, según se aclaró. Y octavo, las falencias en la demostración de estos requisitos se entienden subsanadas por el defensor si omite pedir las respectivas aclaraciones a lo largo de la actuación penal, principalmente en las audiencias de imputación y acusación. Pero ojo, para la Sala no puede descartarse desde luego que las falencias en estos controles den lugar a la continuación de un proceso penal que no debió adelantarse por la inexistencia de los requisitos habilitantes, la querella y la conciliación preprocesal. Se trata de cuestiones trascendentales, pues atañen a la competencia del Estado para intervenir penalmente un conflicto y principalmente para imponer una sanción penal que necesariamente involucra diversos derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad, el buen nombre, y por ello es deber del funcionario judicial evitar que las partes pretendan sacar provecho de sus propias omisiones, como ocurre en este caso, donde el defensor solicita la terminación de la actuación penal porque la Fiscalía no demostró la realización de la audiencia de conciliación, aunque él intervino en esa diligencia en representación de los intereses del procesado. Por tanto, es factible de manera excepcional que por fuera de los escenarios procesales ya referidos se alegue la inexistencia de los requisitos habilitantes de la intervención del Estado en el ámbito penal, siempre y cuando, primero, quien alegue explique razonablemente la extemporaneidad del planteamiento. Segundo, asuma la respectiva carga demostrativa. Tercero, la verificación de estos requisitos no está sometida a la reglamentación de las pruebas atinentes a los hechos penalmente relevantes. Y cuarto, las demás partes e intervinientes podrán oponerse, como también pueden hacerlo, por ejemplo, cuando se aporta información concerniente a la muerte del procesado con el propósito que se declare extinguida la acción penal, o de indemnización integral con el mismo fin.
por otra parte, sobre la posibilidad de que los jueces actúen de manera oficiosa en el proceso de verificación de los requisitos de procedibilidad ya comentados, en la sentencia misma que estamos tratando, esta la del radicado 47046, se dejó entrever que el tribunal, al resolver la apelación, no estaba facultado para pedir información sobre la querella, en esencia porque ello transgredía las reglas de la prueba, descubrimiento, solicitud en la audiencia preparatoria, práctica en el juicio oral, sin perjuicio de la afectación de la imparcialidad ante esa actuación oficiosa. Esta postura en esta sentencia la aclara la Corte, toda vez que primero para la Corte, no se trata de la iniciativa probatoria frente a los hechos penalmente relevantes, sino de la verificación de algunos requisitos procesales. Segundo, estos aspectos no hacen parte del tema de prueba, en el sentido previsto en el artículo 372. Tercero, la verificación de estos requisitos no está sujeta a las reglas del descubrimiento, solicitud y práctica probatoria, al punto que debe hacerse en audiencias totalmente ajenas a esas actividades, como lo son en este caso la imputación y la acusación, incluso a través de información del todo inadmisible como soporte de la sentencia, como lo es en el caso de las manifestaciones de las partes. Cuarto, la iniciativa del juez en ese proceso de constatación no afecta su imparcialidad, porque no implica que de oficio decrete pruebas sobre la materialidad del delito o la responsabilidad penal, que como ya se dijo, esta información no puede ser considerada para tales efectos. Quinto, de lo que se trata es de buscar un punto de equilibrio entre la verificación de competencia del Estado para intervenir penalmente un conflicto interpersonal y el evitar que las víctimas del delito resulten afectadas por la deficitaria verificación de los referidos presupuestos procesales, que no equivalen a su inexistencia. Igualmente, también es impedir que esos derechos se vean afectados cuando las partes pretenden beneficiarse de sus propias omisiones, como ocurrió en este caso. Sexto, no puede perderse de vista que la nulidad por las referidas falencias incrementa sustancialmente el riesgo de prescripción, entre otras cosas por el monto de las penas asignadas a los delitos querellables. Y séptimo, lo anterior sin perjuicio del uso indebido de los recursos públicos destinados a la administración de justicia, bien porque se destinen a adelantar procesos cuando el Estado no está facultado para ello por inexistencia de los requisitos habilitantes o por los defectos de las nulidades decretadas por la falta de acreditación de los mismos. Y en síntesis, la Corte reitera sobre la verificación de la querella y la conciliación preprocesal, recordando entonces primero que debe hacerse en la formulación de la imputación a iniciativa de la Fiscalía, por petición de la defensa y otros intervinientes o producto del control judicial. Segundo, residualmente en la acusación como escenario de saneamiento del proceso. Tercero, excepcionalmente durante el juicio. Cuarto, el silencio de la defensa convalida los yerros en la verificación de estos requisitos en los momentos procesales dispuestos para ellos. Quinto, en adelante solo podrá alegarse la inexistencia de los mismos, que es distinto a alegar falencias en su acreditación, lo que implica asumir las respectivas cargas. Y sexto, el juez está facultado para solicitar la información que considere necesaria para descartar que el proceso se esté adelantando sin que el Estado esté habilitado para ello y para evitar que las omisiones ya referidas afecten los derechos de las víctimas del delito. Y ya en el caso en concreto se procede a verificar la conciliación preprocesal en el asunto sometido al conocimiento de la Sala. Entonces, como bien lo señala la delegada de la Fiscalía y el representante del Ministerio Público, al inicio del juicio oral, la juez le preguntó al defensor si venía actuando en el proceso, a lo que él le respondió: desde siempre, conciliación en Fiscalía, profesional del derecho mismo que suscribe la demanda de casación. A los testigos no se les indagó sobre este aspecto. Sin embargo, una de las víctimas dijo haber rendido una entrevista un mes después de ocurridos los hechos.
Esto, aunado a la decisión de todos los afectados de otorgarle poder a varios abogados para que los representaran en la actuación, lo que confirma su interés en el adelantamiento del proceso. Se tiene además que durante las audiencias de imputación y acusación, la defensa no presentó reparos frente a la verificación de la querella y la respectiva audiencia de conciliación. El tema tampoco fue ventilado por la defensa para sustentar la apelación. En el contexto de dicho recurso, el tribunal tomó la decisión ya mencionada y al sustentar la reposición, las víctimas allegaron el acta de conciliación donde consta que participaron las 3 víctimas y el procesado, representado por el mismo abogado que ahora recurre en casación. Y en suma, la Fiscalía incumplió su deber de aportar la información atinente a la querella y la conciliación preprocesal. Los jueces, tanto de garantías como de conocimiento, omitieron verificar estos requisitos en las audiencias de imputación y acusación. La defensa se abstuvo de cuestionar dicha omisión a lo largo de toda la actuación, incluyendo la sustentación de la apelación. El mismo defensor, durante el juicio oral, al responder a una pregunta de la juez, dejó constancia de la celebración de la audiencia de conciliación. Las víctimas siempre mostraron interés en el adelantamiento del proceso y otorgaron poder para ser representadas en el mismo. Y durante el trámite de reposición interpuesto contra el fallo de segunda instancia, se aportó el acta de conciliación, cuya autenticidad no fue cuestionada por la defensa al pronunciarse como no recurrente. Allí consta que ese mismo abogado participó en dicha diligencia. Por lo tanto, para la Corte, es notoria la analogía fáctica entre el caso que hoy se presenta y en el analizado en la sentencia radicado 47046. Pero, la única diferencia estriba en que en esa oportunidad, en la 47046, fue el fiscal quien aludió a la existencia de la querella, sin suministrar todos los datos relevantes, mientras que en este caso que aquí se trae, en esta sentencia, fue el defensor quien se refirió a la celebración de la audiencia de conciliación. En ambos casos, la defensa guardó silencio sobre el particular en las audiencias de imputación, acusación, preparatoria y juicio oral. Y ya en tratándose de los errores del tribunal, para la Corte, el demandante tiene razón cuando refiere que el tribunal se equivocó al concluir que el delito de lesiones personales culposas con perturbación funcional transitoria no es querellable, porque como se indicó en el numeral 6.3, la conclusión del ADCUEN resulta equivocada a la luz de la legislación vigente e incluso frente a la reforma orientada a convertir en contravenciones las lesiones con incapacidad inferior a 60 días, como pacíficamente lo ha sostenido la Sala, entre otras en la sentencia reiterada en este caso como la 47046. Sin embargo, ese error que tuvo el tribunal no tiene los efectos que el impugnante le atribuye, porque el juzgador de segundo grado también se equivocó al concluir que en ese caso debe darse por probado que no existió la conciliación preprocesal, al punto que deba decretarse la cesación del procedimiento, sin perjuicio de la procedencia de acudir a esta figura en los casos tramitados bajo la Ley 906 del 2004. Y es que el tribunal no tuvo en cuenta lo expuesto por el defensor del procesado sobre la celebración de la audiencia de conciliación. Tampoco tuvo en cuenta que la defensa guardó silencio frente a dicho requisito durante la imputación, la acusación, el juicio oral y la sustentación del recurso de apelación. Además, omitió el tribunal considerar la permanente actividad de las víctimas a lo largo de la actuación procesal, lo que es indicativo de su interés en que este proceso se adelantara. Recordemos que fueron entrevistados poco después de ocurridos los hechos y el otorgamiento de poderes que estas víctimas le entregaron para ser representadas en el proceso, entre otras actuaciones. Y a pesar de la marcada analogía fáctica con lo estudiado en la sentencia reiterada en el radicado 47046, la segunda instancia tampoco tuvo en cuenta este precedente, ni se ocupó de explicar por qué las reglas allí establecidas no serían aplicables al presente asunto.
para la Corte no cabe reproche sobre el tratamiento que le dio el acta de conciliación aportada por las víctimas, porque ello se aviene a lo establecido en esa misma sentencia que se acaba de mencionar. Sin embargo, esa información pudo ser considerada para descartar que se hubiera adelantado el proceso sin cumplir con ese requisito, y además para evitar que la defensa sacara provecho de su propia omisión, pues se limitó a alegar la falta de demostración de una diligencia en la que el mismo abogado intervino. Estos errores del tribunal favorecieron al procesado y perjudicaron a 2 de las víctimas, pues dispuso este tribunal la cesación del procedimiento frente a los delitos de lesiones personales que ameritaron únicamente incapacidad médico-legal. Sin considerar que, primero, aunque de forma deficitaria, se estableció la celebración de la audiencia de conciliación, la defensa convalidó los yerros de la Fiscalía y de los jueces sobre la verificación de los requisitos ya mencionados. Y en todo caso, no podría hablarse de que estos requisitos, de acuerdo con la prueba, no se cumplieran al punto que debiera optarse por la terminación del proceso y no por la nulidad. Sin embargo, como la defensa tiene el carácter de impugnante único, no puede modificarse la sentencia para enmendarse este yerro, porque ello violaría la prohibición de desmejorar la situación de quien comparece en dicha calidad. Esto de acuerdo a los artículos 31 de la Constitución Política y el artículo 20 de la Ley 906 del 2004. Y por estas consideraciones, la Sala resuelve no casar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Pereira el 12 de agosto del 2020, donde se condenó al procesado por el delito de lesiones personales culposas. Bueno, y es así como siendo todo por este capítulo. Agradecemos su suscripción y los esperamos en nuestro próximo episodio.